Buenas, nos encontramos con el director nacional de Finanzas y Administración de la Caja del Seguro Social, señor Félix Camargo. En general, la población se encuentra muy preocupada por las últimas noticias que salieron en muchos medios de comunicación y sobre todo en redes sociales de que los números se encuentran rojos con respecto al programa de invalidez, vejez y muerte. Hay una serie de preguntas que nos gustaría, porque usted conoce el tema a profundidad, para que nos explique a nosotros y la población pueda comprender si va o no poder jubilarse. La primera pregunta, ¿cuál es el presupuesto actual asignado a la Caja del Seguro Social? El presupuesto anual asignado a los ingresos de la Caja del Seguro Social para el año 2020 es 6.108.7 millones de balboas. Gracias. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántos empleados tiene actualmente la Caja del Seguro Social? La Caja del Seguro Social en estos momentos tiene aproximadamente 35.400 empleados que están divididos en 16.100 empleados administrativos y aproximadamente 19.300 empleados en el área de salud. Ok, ¿nos puede explicar de una manera detallada, precisa y concisa cómo funciona el programa de invalidez, vejez y muerte y por qué está en números rojos? Ok, el programa de invalidez, vejez y muerte con la ley 51 del 2005 se divide en dos subsistemas. El primer subsistema es el subsistema exclusivamente de beneficio definido, que se le llama el solidario. Ese subsistema en estos momentos tiene aproximadamente 290.000 pensionados y más o menos tiene 650.000 cotizantes. Como es un programa cerrado que no entra cotizantes nuevos al programa, cuando los cotizantes se van jubilando, obviamente es un dinero que va reduciéndose la entrada y la cantidad de pensiones o la cantidad de dinero que sale del fondo, de la reserva del fondo en pensiones, se va aumentando. Llega un momento, creo que en el año 2017, como que quedaron bastante parecidos los ingresos del fondo con las salidas en las pensiones. En el año 2018 ya se comienza a ver cuando recibimos nosotros los estados financieros del 2018, que los recibimos el 30 de diciembre del 2019, casi un año después, y pudimos ver los resultados los primeros días de enero de este año. Vimos que en este subsistema ya se había tocado la reserva, tenía un déficit de 48 millones de dólares. La ley del 51 del 2005 crea otro subsistema, que es el subsistema mixto. Este subsistema mixto es donde entran los nuevos cotizantes a partir del año 2008 y tienen una porción que son los primeros $500, emula lo que es el subsistema exclusivamente de beneficio definido, es $500 solidarios, y las cotizaciones que se hacen arriba de los $500 forman a ser parte de una cuenta individual por cada uno de los asegurados. Bueno, quiere decir que el solidario, los cotizantes en este momento entraron después del 2008 son los que están. Son los que entraron después del 2008, están en el subsistema mixto, donde los primeros $500 forman parte de la porción solidaria del fondo mixto y el resto es una cuenta de ahorro individual.
Los que entraron entonces después del 2008 entran al sistema de cuentas individuales mixto. Sí. ¿Cómo funciona el sistema de cuentas individuales mixto? Que para muchos, cuando fue cambiado la ley 51 en el 2005, la denominaron la ley muerte. Incluso el doctor Alfredo Martí señaló que en su opinión había que regresar al sistema solidario. Yo quisiera preguntarle, hay ejemplos, dice que los trabajadores actualmente se jubilan con el 60% de su salario con el sistema solidario y tienen que cotizar 240 cuotas en 20 años. Sin embargo, con el sistema individual mixto, por ejemplo, si tienen un salario de $600, si fuera con el solidario, se estarían jubilando con el 60%. Sin embargo, con el mixto solamente se jubilarían entre un 20 al 30%. Quisiera que nos ampliara con estos ejemplos, por favor. Sí, le explico. En el sistema mixto, depende mucho de, igual que el del solidario, pero en este más todavía, depende mucho de el nivel de salario que tenga el trabajador. Si uno hace las corridas y las proyecciones, si bien es cierto, mientras más alto es el salario y mientras más el tiempo el trabajador esté en salarios altos, puede tener una jubilación más alta. Pero cuando estamos hablando de salarios por debajo, ¿ok? La fórmula a veces da una rata de jubilación o una tasa de pensión menor a la que hubieran recibido si tuviéramos en el sistema exclusivo de beneficio definido. Porque, porque tiene el límite de que después de $500 se hace el ahorro individual. Entonces, si tú tienes una persona con un salario de 600, 700, $800, la porción que va a la parte de ahorro individual tiene una porción más grande de su salario que va en la parte de solidaria, y el ahorro individual es bastante pequeño. Por eso es que le mencionaba que mientras más altos son los salarios, más pudieran recibir la proyección de su jubilación. Ok, si yo, por ejemplo, me jubilo con un salario de 1.000 balboas, con el sistema solidario estaría recibiendo 600 balboas porque recibiría el 60% de mi jubilación. Sin embargo, con el sistema mixto de cuentas individuales, sería alrededor de 450 o 416 balboas. ¿Sería así? Sí, pues es así, es así. Tendría que calcular más en detallado los números, pero es más o menos así, sí. Ok. Porque los primeros 500 estaría recibiendo alrededor de $300, y luego se le agregaría la parte de la cuenta individual. Individual o el sistema mixto solamente se aportan los ingresos para la persona que se está jubilando, más no así como en el solidario que yo aportaba para poder sostener las jubilaciones de las anteriores personas. Exacto, o sea, el sistema solidario tradicional es un sistema generacional, donde las distintas generaciones van entrando y van financiando y van pagando las pensiones de los que han ido aportando, ¿okay? durante su vida productiva. Hay distintas tendencias y distintas opiniones según conceptos económicos y preferencias económicas hacia dónde se tienen que ir los sistemas de pensión, pero en Panamá se decidió en su momento salir del solidario generacional hacia un sistema más que nada individual. ¿Y cómo funciona el sistema individual? El que le estaba mencionando, el de las cuentas, donde cuando la persona que deposita según su salario a su cuenta individual para que él aporta a su propia pensión. ¿Okay? Únicamente la parte de $500 es donde es la parte solidaria, donde aportan todos los miembros del subsistema. De arriba de $500, cada aporte va individualmente a cada uno de los asegurados. La siguiente pregunta, ¿qué medidas piensa la Caja del Seguro Social tomar
para poder recuperar y salvar el programa de invalidez, vejez y muerte y poder pagar las jubilaciones de todos los panameños. Ok, en cuanto la primera medida que tomó la Caja del Seguro Social fue transparencia en la situación. Era importante que se le anunciara al país que la situación del Fondo de Solidario estaba llegando a un punto de inflexión donde se tenía que tomar una decisión y se tenía que tomar una acción. Yo siento que la medida más importante que ha tomado esta administración es poder decirle al pueblo panameño abiertamente, señores, esta es la situación que tenemos en el fondo de pensiones, que depende de 300.000 jubilados más de 650.000 cotizantes, o sea, estamos hablando de casi 1 millón de personas que dependen de este fondo, y ponerlo en la opinión pública se le ha informado en todos los foros, al órgano ejecutivo, a todos los órganos lo hemos mencionado que esta situación existe, y yo pienso que esa es la medida más importante porque lo hemos sacado a discusión, y hay que tomar una decisión y hay que tomar acciones concretas ya. De que hay muchas alternativas, sí, hay muchas alternativas que hay allá que se han hablado, y eso en realidad depende de la tendencia política, económica de la persona que usted le pregunta. Algunos tienen unas ideas de cómo se debe solucionar, otros tienen otras ideas que se debe solucionar. Yo siento que sería irresponsable escoger una o decir, nosotros opinamos que esta es la que tiene que suceder. La premisa que a nosotros tenemos es que la decisión o que la solución no le afecte el bolsillo a los panameños. Sí, pero a mí me gustaría que nos explicaran, porque cuando fuimos varios diputados a una reunión con el director y todas las personas, sus asesores, nos señalaron que si en este momento no se accedía a un fondo que tiene la Caja del Seguro Social, no se quedarían pendientes de pagar miles de pensiones y jubilaciones, y que estábamos hablando que necesitaban alrededor de 1.200, 1.100 millones de dólares. Sí. Se nos planteó para no privar, o sea, para no aumentar la edad de jubilación, para no aumentar la cuota, es acceder a este fondo. No, déjeme explicarle. Okay, hay dos problemas fundamentales que lamentablemente están siendo mezclados al frente de la opinión pública. Okay. El primer problema es el problema estructural del sistema exclusivamente de beneficio definido, que es el que le he mencionado, que desde muchos años se está diciendo que es un programa que no tiene sostenibilidad en el tiempo. ¿Por qué? Por lo que le expliqué, el problema estructural de que hay menos cotizantes, hay más pensionados y tiene déficits que se les toca a la reserva. Ese es un problema, y ese es un problema estructural que tiene que ser resuelto mediante un diálogo nacional. El otro problema es un problema que tiene el fondo a corto plazo, y es la falta de liquidez en el fondo. ¿Okay? Esa falta de liquidez en el fondo se debe a que la reserva de donde se pagan las pensiones, porque por ley las pensiones se pagan de la reserva, no de una cuenta ficticia o no de algo que yo tengo guardado por allá o de un dinero, no, de la reserva, ¿okay? De ahí es donde se pagan las pensiones. La reserva está compuesta por 3 tipos de activos financieros. Bueno, en realidad 3 tipos de activos financieros y unos activos que no son financieros. Los 3 tipos de activos financieros que tenemos en la reserva son el cash, el dinero en mano, el dinero que está disponible para girar cheques. Tenemos depósitos a plazo fijo dentro de la reserva, y también tenemos activos financieros o bonos, que en realidad lo que representan son activos financieros con distintos niveles de grado de convertirse en efectivo. El dinero en banco, en cash, es muy fácil de convertirse en efectivo.
El depósito a plazo fijo se convierte en efectivo cuando se vence el depósito a plazo fijo y los fondos son disponibles para la persona que abrió el depósito, y los bonos o otros activos financieros que ya se compran normalmente para un más largo plazo, pero para poder convertirlos en efectivo se tienen que vender en el mercado secundario. Porque si los necesitas vender antes de que se venzan, eso es lo que tienes que hacer. Porque si no, tú esperas que el bono venza, y cuando el bono se tiene al vencimiento, por ejemplo, un bono que se compre que venza en el año 2030, tú tienes que esperar que llegue al año 2030 y entonces el que te vendió el bono te devuelve el dinero que le diste más los intereses con efectivo. Entonces, todo es parte de la misma reserva. Esta reserva de estos fondos de pensiones también tienen activos que no son financieros. Estamos hablando de terrenos y bienes raíces que forman parte del fondo, pero esos son los más difíciles de convertir en efectivo porque tendrías que hacer algún tipo de venta de un bien público o desarrollar un proyecto que te genere ganancias a muy largo plazo. Entonces, el problema coyuntural que tiene el fondo ahora, que es un problema a corto plazo, es que porque han caído las recaudaciones, o sea, el dinero que entra al fondo fresco de las recaudaciones de la cuota obrero patronal de los empleadores, ha ido decayendo y ha ido cayendo, ¿ok? Que eso combinado a la falta de entrada de fondos con los niveles de vencimiento de los plazos fijos y la cantidad de dinero cash que está a la vista para poder girar cheques, no es suficiente para el pago de las pensiones. Entonces, la ley, el reglamento de inversiones de la Caja del Seguro Social, que rige todo el movimiento y la norma jurídica bajo la cual nosotros, la administración, debemos regirnos, nos dice taxativamente en su artículo 31 que en caso de una necesidad extraordinaria o necesidad de liquidez, nosotros podemos, nos da la autorización, nos da la opción para vender estos bonos anticipadamente. Si vencía en el año 2030, me dice que yo debo poder venderlos para cubrir una necesidad de liquidez puntual y taxativamente, los puedo vender anticipadamente. Pero para hacer eso, nosotros no lo podemos hacer unilateralmente. Nosotros tenemos que solicitar a la Junta Directiva una autorización basada en un informe técnico y un informe sustentatorio donde se explique la situación de estrechez de liquidez del fondo. Eso es lo que eso es lo que la administración le presentó a la Junta Directiva. Se manejaron 3 escenarios. Bueno, en realidad manejamos como 6 escenarios, pero usamos 3 principalmente para el análisis. Un escenario pesimista, donde nosotros proyectamos que íbamos a tener solamente un 10% de las recaudaciones. Nos han dicho que es un escenario extremo, pero yo pienso que nosotros debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor que suceda y actuar en lo mejor que suceda. Un escenario medio, donde nosotros esperábamos recaudar únicamente un 25% de las cuotas obreros patronales basado en lo que habíamos presupuestado, y el escenario optimista, que nosotros lo vemos que se maneja muy lo que vimos que terminó el mes anterior y cómo se han manejado las recaudaciones de ingresos en el país en cuanto a la parte de la Dirección General de Ingresos del MEF, aproximadamente optimista 50% de las recaudaciones. En base a eso, se le presentó a la Junta Directiva una autorización para el peor de los escenarios. No es que vamos a hacer una subasta de 1.100 millones de dólares, porque el informe técnico fue claro cuando dijo, estamos solicitando permiso para realizar ventas mensuales luego de que podamos comprobar una verdadera necesidad de liquidez. Eso se planteó
para realizarse de una forma ordenada y mínima. Si tenemos un mes que no necesitamos liquidez adicional a las que les mencioné que son las alternativas, entonces no se realizaba ninguna venta. Si necesitamos un nivel de liquidez adicional al que tuviera el fondo disponible, entonces se hacía una venta únicamente para cubrir la necesidad de liquidez de ese mes. Disculpe, creo que me iba... No, no se preocupe. Vamos a ver el peor de los escenarios y a corto plazo, porque ya usted nos señaló. A largo plazo necesitamos un diálogo nacional para poder salvar el programa de invalidez, vejez y muerte que está en números rojos. Y a corto plazo es la falta de liquidez que en este momento tienen para pagar las pensiones y jubilaciones hasta el mes de diciembre, porque se bajaron las recaudaciones y no hay ingresos. Estamos viendo los dos escenarios. En este segundo escenario, a corto plazo, para poder pagar las pensiones y jubilaciones hasta el mes de diciembre, ¿cuánto es el déficit o la cantidad que ustedes necesitan en este momento para poder pagar las pensiones y jubilaciones para el mes de diciembre del 2020? Bueno, de aquí al mes de diciembre son aproximadamente lo que se tenemos que pagar en pensiones, 1.542.9 millones de dólares es el total presupuestado. ¿Ok? Las pensiones, estamos trabajando con el presupuesto porque las pensiones van a ir aumentando y el presupuesto se hizo basado en un techo de pensiones. Estaríamos hablando de esa cantidad. Depende del escenario. Nosotros proyectamos que en el peor de los escenarios, que es el que nosotros solicitamos para estar preparados, estaríamos hablando de la cantidad que le mencioné. En el mejor de los escenarios estaríamos hablando que se necesitarían aproximadamente 540 millones para poder cubrir el déficit de liquidez. Ese es el mejor de los escenarios. Con el peor, el medio serían como 835, 840 millones más o menos. Y esas son las proyecciones que hemos hecho basado en la información que tenemos. Y proyectando porque una de las situaciones claras que tenemos con esta crisis sanitaria es la incertidumbre de cómo se va a comportar la economía hacia el futuro. Una pregunta. ¿Hay alguna otra alternativa que no sea la venta de activos de la Caja del Seguro Social? Las alternativas que presenta la ley en estos momentos, aparte de esa, sería utilizar el fondo fiduciario. El fondo fiduciario, para utilizarlo se necesita una auditoría y recomendación de la Junta Técnica Actuarial según se encuentra en la ley. Nosotros le enviamos a la Junta Directiva el estudio actuarial del año 2018, se les envió los estados financieros del 2018 y se les envió el borrador del estado financiero del 2019 y creo que esta semana, el viernes, se les va a enviar el estado financiero ya finalizado del 2019 para que se haga lo que se debe el proceso con la Junta Técnica Actuarial, pero la ley en este momento, de la forma en que la ley está descrita, si la Junta Técnica Actuarial avala el estudio actuarial y el resultado de los estados financieros, ¿ok?, que dice que el déficit durante los últimos 2 años fue de 300 millones de dólares, independientemente como existe la ley ahora, aunque el fondo fiduciario tenga 1.300 millones de dólares, lo único que por ley se le puede reembolsar a la Caja de Seguro Social serían 300 millones de dólares. Entonces, esas son las alternativas que tenemos basados en la ley. ¿Okay? Cualquier otra alternativa adicional se tendría que analizar su validez legal o la forma legal de implementación. En cuanto al fondo fiduciario, quisiera aclarar que es el fondo fiduciario a favor de la Caja del Seguro Social, específicamente para financiar los gastos y los déficits del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. No es el fondo fiduciario del país, es el fondo fiduciario de la Caja del Seguro Social. En cuanto al déficit de liquidez
que tiene el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, y usted me preguntó que cuáles eran las alternativas que tenía, ya yo les, hay una alternativa que no podemos usar por ley, y es importante. La ley es bien clara, directa y específica. No se pueden usar los fondos de los recursos o fondos de un riesgo o programa para pagar los gastos de otro programa. Yo no puedo agarrar $1 de el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte para utilizarlo en enfermedad y maternidad y viceversa. La ley lo prohíbe. Es más, la ley le exige al director general que cuando él encuentre que esa situación se dio, él debe notificar inmediatamente a la junta directiva y debe notificar con los correctivos que él tomó y tomará para solventar esa situación. Pero yo tengo lo que en el periodo pasado se hizo. Utilizaron los fondos de un sistema, creo que el mixto, y lo pasaron al sistema solidario. ¿Fue así o no? Bueno, en la práctica lo que nosotros podemos determinar es que definitivamente en los últimos 2 años, si el resultado del fondo muestra un déficit, 48 millones en el 2018, 249 millones en el 2019, esos fondos que se utilizaron fueron de otros fondos. Lo que pasa es que por la forma en que se recibe la información contable, eso nos determinamos después de. Pero nosotros tendremos en su momento, después que tengamos la documentación, hacer las notificaciones que se deban hacer según la ley y tomar los correctivos para que eso no suceda. Muchísimas gracias, señor Félix Camargo, y estamos pendientes con otra entrevista. Gracias por realmente contestar interrogantes que en este momento la población panameña merece conocer. Me despido de usted y bendiciones siempre. Gracias. Muchas gracias y a la orden. Hasta luego. Hasta luego.